Muchas gracias, Lalo, por venir, ¿eh? Por favor. Un gustazo. O por Farol. Por Farol. Que es un poco más iluminado. Por Farol está bueno, ¿eh? ¿Lo decís habitualmente? Sí, pero se lo he tomado a un amigo, a Huguito Laurencena, que vive en México, y él siempre juega con las palabras. Es un plástico, es pintor. Claro. Y por Farol. Y sin dudalmente son dos de sus muletillas que está ha bueno. gustado. Buenísimo. ¿Cómo fue que entró la radio a tu vida, ¿no? La radio a capilla, me imagino, ¿no? Sí, era como a capilla, yo no me acuerdo, era de madera seguro, la radio de casa. Había una radio más capilla, más sencilla también, en el campo donde había vivido mi madre y vivían mis tíos, que yo iba a los veranos o en las vacaciones de invierno, que era baterías, no había luz eléctrica, claro. Entonces la radio funcionaba con una batería de autos. Y en casa la recuerdo en la cocina porque no había televisión y era como un sonido de fondo, claro, en realidad. Los primeros recuerdos más o menos nítidos que tengo son ya de más adolescente o niño grande, si se quiere. ¿Qué se escuchaba ahí? En mi casa se escuchaba lo que se escuchaba en las casas, calculo que yo tengo sonidos que recuerdo, el Glostora Tango Club, claro. Doctor Cándido Pérez y señora. Claro. Pues recuerdo algunos radioteatros, claro, Juan Moreira o cosas así. Recuerdo shows, recuerdo programas de preguntas y respuestas, pero las recuerdo como un sonido de fondo. En esa época yo no le prestaba atención a la radio. Yo empiezo a prestarle atención a la radio con Carrizo, Larrea, Martínez. Hablemos un poco de los maestros, ¿no? ¿Qué le dejó Martínez a la radio? ¿Qué cambió Martínez de la radio? Martínez prácticamente hizo una radio desde de nuevo, ¿no? Jugando con la magia y con la manera de decir las cosas y buscándole formatos todo el tiempo. Era una mente muy lúcida, muy creativa y solo tenía... Y se dedicó a hacer un programa durante muchos años que se llamó El Show del Minuto, que duraba 5 horas, el primer programa duraba 5 horas, él solo leía hasta las noticias, no había ninguna otra voz, era algo muy monocorde y todo, entonces él tenía que fabricar todos los links para que uno estuviese entretenido y hacía cosas realmente maravillosas. Yo recuerdo algunas anécdotas, pero una de ellas... tenía algún enojo se peleaba con todo el mundo, era un tipo bastante mal llevado. Se peleaba con García, de Crónica. Héctor Ricardo. Y un día abrió el programa diciendo, hoy me voy a referir a Héctor Ricardo García. Y se reía. Lo debe haber dicho una vez cada 20 minutos durante 4 horas. Después, de pronto no dijo más nada y hacia el final del programa leyó un poema de Alberti, no sé de quién, que lo que menos le decía era podrido, no sé, no me acuerdo. Y al terminar el programa dijo, hoy me he referido a Héctor Ricardo García, y reía. Y toda esta cuestión, este juego que hacía con el oyente, fue maravilloso y rompió un poco en ese momento porque ahí después... Es como que empiezan a aparecer una serie de elementos importantes de la radio y de la cultura, como el Negro Suárez, es de la misma época, Miguel Ángel Merellano es de la misma época. Merellano, maestro. Que eran más pensantes. Después estaba Larrea, Carrizo, que eran locutores animadores, que también yo tengo esa... Tengo de ahí también. ¿Miguel Ángel Merellano, lo conociste? Merellano sí, tuve algunos trabajos así colaterales con él, lo veía en un estudio de grabación. Y otro tipo de, ¿no? La reflexión, la búsqueda, un poco más la filosofía, otro tipo de música también. Edgardo Suárez, bueno, era como una locura, porque era un tipo que parecía que estaba haciendo cine en radio. Totalmente. Pintaba con palabras y con una voz y unos fondos musicales y uno se imaginaba, era tres maneras muy diferentes de hacer radio. Era como ver a Fabio en la radio, ¿no? Una cosa así. Uno puede encarar la radio, digamos, como agente de la radio, como un locutor, un animador, o hacerlo más como artista.
El artista tiene menos barrera, menos límite, entonces no se ata al convenio a cómo hay que hacerlo. Claro. Y creo que ellos eran un poco singulares en ese sentido, y nada, y lo hacían desde eso, desde la creación, eran verdaderos actos creativos. ¿Y dónde te gusta a vos la cosa? ¿Desde el artista? ¿De dónde te gusta la radio? Yo soy una mezcla, yo estoy en el medio de esos dos mundos. Entonces, en general tengo toda una fórmula que es profesional y de oficio, Sí. pero a la hora de componer, de escribir o de hacerlo, mi cabeza es una coctelera, o sea, no recurro, tomo, pongo, hago mucho collage, Claro. patchwork, pero así funciona mi cabeza, Sí, digamos. sí. Nada, me sale así, creo que es mi estilo. ¿Cómo fue que empezó Radio Bangkok? El título tiene que ver con la película Manuel, Sí, digamos, sí. y esa onda de... Sí, Con eso Radio sí. Colonia, ¿no? Como que enterarse por afuera de lo que pasa en el Ese país. era un poco pero creo que salió después del título o todo salió junto porque fue también un laboratorio de tipo más artístico. En ese momento éramos Quique, Bobby y yo. En un estudio de grabación faltaban 15 días o 10 días para tener el programa en el aire. Greenman que nos decía qué van a hacer y nosotros que no teníamos mucha idea de qué íbamos a hacer. Y ahí empiezan a pintar en estas reuniones de producción donde uno se pone un poco a zanatear y se va agarrando de cosas que van gustando y se va fijando en un papel y se empieza a elaborar el plan y el proyecto. Yo estaba obsesionado por la película de Manuel. Claro. Porque cuando vi la película a mí no me interesó la historia erótica. Sexual, claro. Sí, la mina estaba buena. Silvia pero Cristel. a mí lo que me mató es el Bangkok, lo que estaba atrás, el escenario. Y dije, es Buenos Aires del otro lado del planeta, era lo mismo. El caos, la incongruencia, la contradicción. El surrealismo. El surrealismo que después lo comprobé, fui y lo ¿Fuiste comprobé. a Bangkok? Sí. Yo tenía otra obsesión, que era las radios que escuchaba mi viejo en onda corta, que se llamaban los programas Aquí Radio Madrid, Claro. Aquí Radio Moscú. Radio Moscú, claro. Sí, aquí, no sé por qué, era así. Radio La Habana. Claro, aquí era la manera de saludar, con un gong. Sí. Y que ahí quedó el Aquí Radio Bangkok. Claro. Y simultáneamente la idea surge casi espontánea de relatar lo que pasaba en la Argentina como si lo estuviésemos en Tailandia, o sea, jugando a Radio Colonia Radio de Colonia. Buenos Aires, que era la radio que mi viejo escuchaba también. Para enterarse de lo que pasaba acá. Nosotros para los que no lo saben, los más chicos, durante los procesos militares, en general y en particular, se tomaba la Radio Nacional, tomaba todas las emisoras, y uno se enteraba de lo que pasaba acá por Radio Colonia, que transmitía desde acá, Claro. Argentina, Claro. Bangkok. Sí. El 23 de abril a las 10 de la mañana podrás liberar tu mente, podrás dar rienda suelta a tu fantasía. Todo lo que vendrá será producto de la vida y nunca diferenciaremos cuál es el dato falso de cuál es el dato cierto. Ya no importarán los nombres ni los números. A partir de entonces, solo importará la música. Ese será nuestro idioma. En cada canción estarás comunicado. Aquí Radio Bangkok, aquí la Rock and Pop. Transmitía Y desde acá. después, quien colaboró mucho fue Guillermo García, que era el operador. Que él, hablándonos por órdenes, ¿no?, internos, que no salía al aire en principio, nos empezó a arengar de alguna manera. Claro. ¿No? ¿Por qué decís la hora de acá? Entonces empezamos a cambiar la hora. Primero yo cambiaba la hora y decía la hora de Bangkok, Claro. que eran 11 horas de diferencia. Claro. Y un día me dice, ¿por qué 11 horas de diferencia? Decís cualquier hora, Claro. las 3:15 ahora, o sea, arbitrariamente. Sí. Y eso provocaba así como unas... Después empezamos con el clima, Claro. y una serie de cosas que se decían formalmente. Vos ibas en un auto y escuchabas alguien que habla español, que venía, qué sé yo, de Perú, de Claro, Lima, están todos o de locos. Tucumán, Claro. que no conocía la jerga. Claro. Decía, ¿qué pasó? Claro. Y empezó también un poco el protagonismo del operador, ¿no? Que hoy en día... Bueno, de hecho, en Radio Bangkok pedimos por primera vez que el talkback suene al aire en la consola. Claro. Y el ingeniero vino ante nuestro pedido y dijo, no, Claro. ¿para qué el talkback al aire? ¿Para que hable el operador? Le Claro. digo. Y me dice, el operador no habla. Digo, ¿cómo no? Guillermo hablaba. No, Claro. ¿entendés las convenciones? Sí. El operador no habla. Y Guillermo y el Chino y Minué, o sea, los chicos que hicieron, todos los operadores que pasaron por Radio Bangkok y después por Buenos Aires, Una Divina Comedia, programa que hice ya con Elizabeth, ya hablaron.
Es decir, decían sus cosas, podían acotar, podían decir me estoy aburriendo. Sí, claro. Lo cual ya significaba que tenías que ir cortando. Para arriba, claro. Claro. Era el minuto a minuto de la época. Exactamente, era Claro. el ópera. Despertaron todos muertos, yo no sé lo que pasó. Algo falta en esta vida, algo falta, qué sé yo. Sin viejos, sin caretas, encaremos con pasión el futuro que ya viene con la sana salvación. Por eso en esta radio todo el mundo enloqueció. Todos saltan, todos gritan, aquí Radio Bangkok. ¿Y qué inventaron? ¿Qué te parece que inventaron? Nada. Bueno, pero algo que evidentemente después se siguió haciendo, ¿no? Hay un estilo Radio Bangkok, ¿no? Más que hacer, rompimos, creo. Claro. ¿No? Yo creo que soy experto en romper cosas. Muchas veces cuando Es voy una a un forma de proyecto hacer nuevo, también, ¿no? digo, bueno, ¿ustedes qué querés hacer? No, si ustedes tráiganme una idea y yo la rompo. Claro. Ese es mi juego, digamos. Ajá. ¿Y qué rompieron, digamos, ahí? Y rompimos varias cosas. Rompimos el plano, Claro. yo empecé a correrlos. En realidad entraron corridos. Bobby y Quique no hablaban al principio al micrófono. Entonces cuando entraban y yo hacía dejar el micrófono abierto, empezaron a generar planos. No hablaban frente al micrófono en primer plano, sino en un segundo o tercer plano. Claro. Esto a medida que se fue agregando gente, en un momento llegamos a ser como 7 u 8 en Radio Bangkok, era como una especie de coro, de plano, que había gente en primer plano, los que tenían que estar en primer Claro. plano, segundo, tercero, hasta que gritaba de atrás de la puerta. Esto creo que fue manejar esa tridimensionalidad que era posible, porque nada, la oreja distingue si el tipo está más cerca o Claro, más lejos. sí, sí. Si bien el micrófono no es tan fiel en el sentido espacial, Claro. porque cuando más lejos estás se escucha más raro lo que decís. Sí, 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 sí. Pero yo creo que sí es uno de los aportes de la época. Otros de los aportes calculo que es perder la formalidad de habla uno, habla el otro, a la mesa de café, donde habla uno, habla el otro, hablamos todos juntos, nos peleamos, nos tiramos todo Claro, por la cabeza. claro. Y si bien era un juego, era como un acting que terminaba siendo una Sí, sí. ficción. Y bueno, pero lo que vos escuchabas por el parlante era eso, ¿no? Era algo que estaba sucediendo. Y un poco también calculo el tomar, el aumentar casi enfermamente y descaradamente lo que ya habían hecho Humor y Satiricón y Claro. agarrar una noticia dura y cagarnos de risa de ella. En el carrusel informativo de Radio Bangkok, Panorama Oriental. Quiso envenenar a la novia, pero le achuntó a su suegra y a su cuñada. ¿De qué? Le achuntó. ¿Le achuntó? ¿Le achuntó qué? Ratis de Osorno, ahora en vez de lupa y gorro a cuadro se dedican a ver sábados gigantes donde Don Francisco les hace la pega, detenido estudiante universitario envenenador. Ratis de Osorno. Que le hace la pega. ¿Qué son los ratis de Osorno? Sátira e ironía eran dos cosas que era la manera como nos salía de decirlo. Veníamos de... Yo empecé en las radios con gobiernos Claro. entre militares, después los de la ve. parte de Estela con el Brujo, con López Rega. con López Rega. Es decir, yo empecé en una época muy rara, Claro, ¿no? Después Milico, raro, claro. donde no existía, o sea, todo dependía de la Secretaría de Prensa. De no Había sé papelitos qué, por todos de lados de Telam, había lo que no indicaciones podías en las hacer, radios claro. que se podía decir, lo que no se podía decir. Claro. Entonces, si bien yo me dediqué mucho a la producción en ese tiempo, no estaba frente al micrófono, yo empiezo a hacer micrófono seriamente en el 82. Claro. Malvina, y ahí ya se vino todo el tole-tole, pero todavía decíamos las cosas con subterfugios. Se diga, eso es interesante que se diga, porque las cosas se decían de alguna manera, ¿no? Con Se decía. paralelos, éramos Sí. poéticos, pasábamos los dinosaurios de Charlie, Claro, sí. claro. Pero yo no era un programa de denuncia, era un programa de rock. No, Sencillamente pero- iba contra No, cultura. quiero eso decir sí. que esta idea del silencio no es real, o sea, se intentaba, ¿no? Se intentaba. No, había Se intentaba. espacios. Claro que tal vez para la masa, en la media, ¿no? Lo que son las grandes corrientes de Sí. información, los diarios, los canales, Claro. las radios, que estaba, digamos, de alguna manera bajo la presión de la mano militar, Por supuesto. obviamente. Pero después siempre hubo, sí. No, digo para valorar a la gente que lo hizo. No, Que seguramente, sí, y claro. seguramente en las facus, y seguramente Claro. en los colegios. Bueno, muchos están muertos, o sea, Claro. Sí, sí, por de supuesto. quienes en las facultades, en los centros de estudiantes y hasta del colegio secundario Totalmente. se animaron por ahí a patear un poco el tablero.
pero qué sé yo, la historia de América es extrañísima, es dura, es hipócrita, es jodida, ¿no? Sí, América sí. es... Sí, sí. Toda América, Sí. La del norte también. Muy sangrienta.